Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, tanto de la región como de diferentes latitudes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo webinar a nombre del Centro de Estudio Estratégico y Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, informe personal como su director, a todos ustedes, junto con Santiago Rivas, Bucara de Defensa en Argentina, y con el jefe académico de la Academia de Guerra Aérea, el comandante del grupo, el señor Darío Adriasola. Consideramos para este webinar nuevamente un solo expositor con el propósito de profundizar los temas que hemos estado estudiando en el último tiempo y poder abordarlo con un mayor detalle. Hoy, sin lugar a dudas, estamos viviendo una etapa muy especial en el mundo con grandes desafíos en el ámbito de la seguridad y la defensa, la tecnología y las Fuerzas Armadas. En el último tiempo hemos visto que esta tecnología ha sido muy presente y se ha ido variando en el tiempo. Creo también que hay un consenso de que la demostración del impacto de ellos, de esta tecnología, en los nuevos conflictos que hemos observado, dentro de los cuales podemos observar India-Pakistán, Israel-Irán, Estados Unidos-Irán, pero en forma muy detallada la guerra de Rusia con Ucrania, que ya llevamos en este conflicto 1.232 días al día de hoy y hemos sido protagonistas y observadores cómo ha evolucionado el uso de drones en el conflicto y donde además han llegado a producir ataques masivos como fue la operación Telaraña. Hoy día justamente se produjo un nuevo ataque por parte de Rusia a Ucrania con más de 400 drones. Por ende, para este webinar nacen dos consideraciones. ¿Cómo entender los cambios en el uso del poder aéreo en el conflicto moderno y cuáles son las lecciones que nos deja? Pero asimismo, no podemos dejar de lado cuál es la amenaza de esta nueva tecnología en actores no estatales en nuestra región. Estas son parte de las preguntas que esperamos poder responder con este nuevo webinar, con el título Guerra de drones en Ucrania, lecciones estratégicas para la defensa y seguridad en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos a un gran expositor que nos ayudará justamente a responder estas preguntas y desde ya le damos las gracias a él. Doy la palabra ahora al comandante Adriasola para presentarlo a nuestro gran conferencista. Daniel, tú tienes la palabra. Muchas gracias, mi general. Buenos días a todos. Quiero reiterar los agradecimientos a quienes nos acompañan y que se encuentran conectados remotamente el día de hoy. En especial a nuestros amigos de la Comunidad de Defensa de México, Argentina, de Chile y de otros países en este nuevo webinar. Asimismo, debo decir que para mí es un honor presentarles al expositor de esta conferencia, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional y académica. Me refiero al doctor Carlos Barrera Franco. Él es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Posee una maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por el Instituto Politécnico Nacional y un doctorado en Estudios de la Guerra por la Universidad de Glasgow. Él se ha desempeñado en actividades de diseño y desarrollo en la industria de defensa, así como en investigaciones sobre doctrina militar. Su experiencia académica incluye labores docentes en instituciones como la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, así como en planteles del sistema educativo militar. Actualmente, el doctor Barrera se desempeña como profesor e investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de diversas redes académicas. Sin lugar a duda, su conocimiento y visión de la geopolítica, de la mano con el análisis de la guerra de drones iniciada a partir del conflicto Rusia-Ucrania, nos ayudará a levantar lecciones estratégicas para la defensa y seguridad en América Latina y el Caribe. Doctor Carlos, la tribuna es suya. Muchísimas gracias, comandante Daniel Adriasola. Agradezco mucho la amable presentación. Y antes de comenzar, quiero hacer justamente un agradecimiento a la amable invitación de mi general Jorge Robles, quien pues amablemente me ha hecho una nueva invitación a participar en este importante foro,
reconociendo de igual manera pues la labor del Centro de Estudios Estratégicos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de Chile, de Pucará Defensa y de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, y que comulga justamente con el objetivo del instituto al cual me encuentro adscrito, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, de difundir, hacer amplia difusión de aspectos que son trascendentales para construir una cultura de seguridad y de defensa en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, para dar paso justamente a esta plática, voy a compartir pantalla justamente para abordar el tema que ya se adelantaba, ¿no? Justamente hacer una aproximación desde la academia y con evidencia empírica, eh, cómo es que la guerra de drones en Ucrania, pues deja sin duda una serie de lecciones de carácter estratégico para los diversos ámbitos de defensa y de seguridad en el contexto de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues sería, digamos, como parte de un desafío de adaptar las doctrinas justamente que estamos viendo en evolución en el siglo XXI a desafíos de carácter regional y que son compartidos entre varios países de nuestra región. Entonces, para iniciar, pues yo propongo esta hoja de ruta, comenzar definiendo justamente cuál es el nuevo paradigma de la guerra de drones, que así se ha denominado en los medios de comunicación y en la discusión académica, para posteriormente sumergirnos en lo que podríamos establecer como un laboratorio de Ucrania, ¿no? Y que justamente nos dan pistas, nos dan elementos para identificar de muchas, al menos cuatro lecciones de carácter fundamental. Posteriormente analizaré el eco que tiene este conflicto justamente en nuestra región, identificando las capacidades de los actores no estatales y las propias vulnerabilidades de nuestros estados, para finalmente concluir con una serie de recomendaciones orientadas a construir pues sí, construir una postura regional y proactiva y de igual manera resiliente. Entonces, para dar paso justamente a esta agenda, iniciaría mencionando que lo que estamos viendo en el conflicto Rusia-Ucrania, pues es la transformación del conflicto moderno. Justamente estos sistemas aéreos no tripulados, pues reconocidos como WAPs o RPAs, sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, pues han dejado de ser una simple herramienta, se han posicionado justamente como uno de los elementos esenciales de las estrategias militares y por lo tanto, pues se observa un cambio de paradigma. Este cambio se define a partir de al menos dos fenómenos de carácter disruptivo. El primero de ellos es justamente la denominada democratización de la letalidad, entendiendo por democratizar el hecho de que pues el acceso a ciertas capacidades, ciertos insumos, cierto poder que inicialmente no era accesible a cierta parte de la sociedad y que ahora lo es. ¿Sí? Esto justamente se puede sintetizar en el hecho de que la tecnología de drones, especialmente de los sistemas comerciales de bajo costo, han permitido que actores con recursos muy limitados, tanto actores estatales y no estatales, puedan, digamos, desplegar un poder aéreo con capacidades letales, erosionando de alguna manera el monopolio que tradicionalmente pertenecía al Estado, ¿no? Y eso lo vamos a ver muy particular en el contexto de América Latina y el Caribe. Sin embargo, a nivel estatal, pues lo hemos visto también, pues durante las últimas décadas, ¿no? El conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, pues también identifica el empleo de este tipo de sistemas de drones como un elemento estratégico para equilibrar la balanza dentro del conflicto armado. Y el segundo cambio disruptivo que se identifica es la guerra económica asimétrica. En este sentido, el conflicto en Ucrania ha demostrado de manera irrefutable que un dron de apenas $500 comercial puede destruir o neutralizar un vehículo blindado valorado en millones de dólares. ¿Sí? Esto sin duda invierte por completo el cálculo económico de la guerra y la defensa, por lo tanto, se ha vuelto exponencialmente más cara
que la ofensiva y por lo tanto un equilibrio que tiene profundas implicaciones estratégicas, ¿no? Y lo podemos ver en el gráfico de la derecha, que justamente cuando inicia el conflicto armado hacia finales de 2021, pues empiezan el empleo de drones de ala fija. Y a la fecha podemos ver ya sistemas de vista de primera persona, incluso en algunos casos ya con cierta autonomía de operación. Eh, Esto, digamos que no es nuevo, ¿no? En este caso les puedo ejemplificar cómo en este documento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde 2013, pues se hace una proyección hacia el 2038 respecto a la hoja de ruta, ¿no? De desarrollo de sistemas no tripulados en el ámbito aéreo y que, como podemos observar, pues van desde aquellos sistemas orientados a la inteligencia, a la vigilancia y al reconocimiento a nivel estratégico, pero también pequeños sistemas que de alguna manera su miniaturización pues otorga una serie de ventajas sustantivas en el conflicto y principalmente para las actividades de inteligencia, como también lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que se puede observar es que en Ucrania hay, digamos, una confrontación de modelos, modelos de innovación, de modelos de industria militar, y que en este caso, pues, Ucrania se ha convertido, por lo tanto, en un crisol de esta guerra de drones, donde observamos dos filosofías en competencia, ¿sí? Como podemos observar en este cuadro, pues el modelo ucraniano se basa particularmente en la agilidad y en la innovación descentralizada, ¿no? Han creado un ecosistema que integra por encima de las 1.500 startups e incluso participación de actores voluntarios, lo que permite acortar los ciclos de desarrollo y de innovación de meses a días. Y este enfoque asimétrico pues se ha adaptado rápidamente a la tecnología comercial como los drones FPV. Y particularmente podemos mencionar esta iniciativa Brave One, ¿no? Que hasta el año pasado pues tenía un desarrollo de más de 300 tipos de drones, había más de 100 participantes especializados en guerra electrónica. Entonces, esto agiliza de manera sustantiva esos procesos de desarrollo tecnológico y por el otro lado tenemos el modelo ruso, ¿no? Que desde el inicio del conflicto, aunque ya en los últimos meses ha tratado de reorientar un poco su postura, pero el modelo ruso se ha caracterizado por apoyarse en una escala industrial centralizada, es decir, prioriza la producción en masa de sistemas probados como el dron de reconocimiento Orlan 10 o la munición mediadora Lancet. Entonces, cuando ha enfrentado brechas de capacidad, Rusia ha recurrido a la adquisición estratégica externa. En este caso, pues, particularmente los insumos, la importación masiva de drones de Irán, como el Shahed 136, aunque como podemos ver en el gráfico de la derecha, pues también la manufactura, sí, el ensamble de drones dentro de Rusia pues se ha valido también de integrar componentes de empresas occidentales, que eso también se puede ver reflejado y aquí haré, digamos, un paréntesis para poner un elemento comparativo, que es lo que se observa en el marco del desarrollo naval chino. Sí, que en este caso es a partir de un modelo, digámoslo así, híbrido, aunque orientado más al modelo centralizado ruso, y que en China lo impulsa a partir de la doctrina de la fusión cívico-militar, que de alguna manera ha permitido integrar su base industrial a partir de tres objetivos estratégicos y que de alguna manera Rusia lo ha tratado de replicar. Por un lado, erosionar la ventaja cualitativa occidental a una escala masiva, pero no ha tenido mayor éxito. Segundo, redefinir el conflicto a través de explotar vulnerabilidades en la zona gris y pues también incidir en el nuevo orden, que en este caso China lo plantea en el orden marítimo regional, pero bueno, en este caso estaríamos hablando del dominio aéreo.
Y como mencionaba, esta dependencia de alguna manera rusa de componentes occidentales se observa en China, ¿no? Que, por ejemplo, firmas estadounidenses u occidentales pues han invertido millones de dólares en astilleros de doble uso. Esto ha facilitado, por ejemplo, la adquisición de tecnologías críticas como motores, turbinas, que en este caso estaríamos hablando de rotores, de sensores. Y bueno, esto de alguna manera sirve como un elemento de palanca estratégica. Pero bueno, regresando un poco a lo que hacíamos, digamos, al contraste que planteo en estos dos modelos de innovación militar, pues nos deja una serie de lecciones. La primera de ellas es una lección estratégica, es decir, la cantidad como calidad a partir de la aparición de una era de la masa precisa. ¿Qué quiere decir esto? El paradigma militar del siglo XX pues estaba basado en que un arma costosa y precisa pues destruye un objetivo y ha sido de alguna manera desafiado. Ahora la masa de muchos sistemas baratos, fungibles o desechables pueden lograr efectos estratégicos al saturar las defensas del adversario, ¿no? Justamente como lo mencionaba mi general Jorge Robles al inicio, ¿no? El ataque eh, ruso de 400 drones, pues justamente es un claro ejemplo, así como también en su momento, hace algunas semanas, pues fue la operación Telaraña, ¿no? Por parte de Ucrania. En este caso, el despliegue de 117 drones FPV con un costo unitario inferior a los $1,000 fueron de manera muy inteligente y muy sofisticada infiltrados para atacar de manera coordinada pues 5 bases aéreas estratégicas rusas y el resultado pues todos lo conocemos, ¿no? Fue la destrucción de más de 40 bombarderos estratégicos, activos valorados en más de 7,000 millones de dólares y esto demuestra que la ventaja ya no necesariamente reside solo en una sofisticación tecnológica, sino en la capacidad de desplegar sistemas económicos a escala para lograr una saturación táctica, ¿sí? Y la segunda lección en este sentido nos lleva justamente a la relevancia de un dominio que parecía olvidado, ¿no? Habíamos, desde la lógica de las operaciones multidominio, pues habíamos dado mucho énfasis, pues obviamente, a las operaciones terrestres, marítimas, aéreas, al rol preponderante del ciberespacio, pero el espectro electromagnético como un dominio clave se ha, digamos, posicionado debido a que pues justamente es clave para esta batalla decisiva. En este sentido, la capacidad de un dron para operar pues depende fundamentalmente de los enlaces de comunicación y navegación. Y en este sentido, el conflicto es un duelo permanente y constante de guerra electrónica, ¿sí? Esto, digamos, ya nos da entonces cuenta de que por qué por un lado tenemos medidas ofensivas como el jamming o la interferencia para cegar a los drones, y por el otro lado el spoofing, que es justamente la suplantación para engañar a su GPS. Y también, obviamente, las contramedidas defensivas que incluyen la navegación inercial para volar sin GPS o el uso de inteligencia artificial para filtrar la interferencia o incluso una innovación pues curiosa, ¿no? En los últimos meses o semanas, perdón, drones de fibra óptica, ¿no? Que son inmunes justamente al jamming de radiofrecuencia. Y la implicación es clara, entonces, invertir en drones sin una capacidad equivalente de guerra electrónica o de inteligencia de señales, pues es una inversión incompleta o parcial y potencialmente vulnerable. Una tercera lección, perdón, nos lleva al ámbito organizacional, es decir, cómo es necesario y, pues, digamos, urgente adquirir capacidades de innovación, pues justamente respondiendo a la velocidad del conflicto, ¿sí? La guerra ha demostrado justamente que los ciclos de adquisición militar tradicionales que sabemos que duran meses o años, son pues cada vez más obsoletos, al menos desde esta perspectiva, frente a una amenaza que innova en semanas, y más cuando estamos hablando de actores no estatales que no se ciñen a necesariamente a una rocosa y densa burocracia, ¿sí? Entonces, en este sentido, el modelo a seguir es la agilidad de un ecosistema ucraniano donde talleres móviles en el frente de batalla reparan o modifican drones en cuestión de horas y también pues se basan en la retroalimentación directa que les brindan los soldados, ¿no? Y también justamente lo que
plantea este modelo de Brave One como el modelo de integración de emprendedores, de académicos, de gobiernos, de corporaciones, todo apoyando justamente este esfuerzo de guerra. Y esto subraya una lección vital para nuestra región, perdón, desde mi perspectiva. La dependencia de la importación de tecnología de defensa es una vulnerabilidad estratégica, es decir, fomentar la producción local o regional de drones o componentes no es nada más, creo yo, un objetivo económico, sino un imperativo de seguridad nacional porque asegura la resiliencia de la cadena de suministro, la soberanía tecnológica y la capacidad de adaptar herramientas a necesidades, digamos, específicas, es decir, dependiendo de la naturaleza del conflicto o del enemigo en el que estemos enfrentando. Una cuarta lección nos lleva justamente al ámbito cognitivo, otro dominio, digamos, que es fundamental. Y en este caso, esta lección nos dice que la guerra de drones también tiene una expansión y un efecto en el dominio cognitivo. Los drones, como sabemos, son herramientas que de alguna manera se han posicionado como un instrumento clave para la propaganda de hechos, es decir, de la difusión de videos, de ataques exitosos y que se utiliza para moldear una opinión pública y fortalecer, por un lado, la moral propia y minar la del adversario, ¿no? Esto, digamos, está claramente documentado. En este conflicto, que creo que es de los más documentados en la historia del conflicto armado, pero también desde el conflicto, como mencionaba, del conflicto Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán y Armenia, y que de alguna manera explotan esta doctrina del shock awe, es decir, la doctrina de la conmoción y el pavor, que en el contexto militar, como bien sabrán, refiere a esta estrategia de fuerza abrumadora y de dominio rápido para paralizar la capacidad de respuesta del adversario. Y adicionalmente, pues esto psicológicamente, pues se representa una amenaza omnipresente, ¿no? Y también genera de alguna manera una, digámoslo así, ansiedad anticipatoria que degrada la capacidad de combate y la cohesión de las tropas. Simplemente, ¿no? El hecho de que, así como en el contexto de la Primera o Segunda Guerra Mundial, el ruido de un motor de avión, pues ahora el zumbido de un dron se han convertido en una fuente de estrés pues comparable al fuego de artillería, ¿no? En el contexto actual. Y por lo tanto, controlar la narrativa y contrarrestar la desinformación, pues es crucial para la victoria como el éxito en el campo de batalla físico, ¿sí? Ahora bien, esto tiene ecos indudables en el contexto de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la amenaza de actores no estatales. Y, por ejemplo, esto, digamos, no es una amenaza teórica, es una realidad y lo vemos de manera presente y en constante evolución. Ya estamos viendo actores no estatales como grupos insurgentes u organizaciones del crimen organizado transnacional que replican justamente estas tácticas. Solamente por mencionar algunos casos, ¿no? El caso de Colombia, el ELN empleando drones para ataques letales e intimidación de comunidades. En Brasil, el primeiro Comando da Capital utilizando drones para vigilancia en favelas, control policial y planificación de asaltos. O el caso de México, ¿no? Que ha habido un tema, digamos, incluso de especialización con el surgimiento de estas unidades de operadores droneros que justamente desarrollan bombas artesanales para atacar a rivales y a comunidades. Entonces, particularmente esto nos lleva a entender justamente que las capacidades criminales están en evolución. Y hay cuatro elementos que lo ponen en evidencia, ¿no? Por un lado, la vigilancia o halconeo aéreo, los ataques armados con explosivos improvisados, y también, pues, todo esto de alguna manera el desarrollo de capacidades de producción local, estableciendo talleres clandestinos para modificar y ensamblar drones. Y lo más reciente, justamente, ¿no? Ya están invirtiendo en sus propias contramedidas, es decir, están empleando y adquiriendo inhibidores de contra sistemas aéreos no tripulados por parte de facciones criminales y incluso pudiéramos decir que en algunos casos lo han hecho mucho más rápidos que instituciones propias del Estado, ¿no? A nivel de seguridad pública, seguridad interior
o quizás Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve de manera clara es una asimetría en el desafío regional. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos enfrenta a un desafío profundamente asimétrico. Y como vemos en esta tabla, las fuerzas estatales operan bajo doctrinas rígidas, largos ciclos de adquisición y fundamentalmente están restringidas por marcos legales y éticos. En cambio, el actor no estatal pues es flexible, es ágil, se adopta la tecnología de bajo costo con mucha rapidez y tiene cero restricciones legales o incluso morales para su empleo, ¿no? Y esta asimetría en velocidad y restricciones es su principal ventaja estratégica, ¿no? Que es contra lo que se está, digamos, enfrentando el Estado latinoamericano. Y bueno, podemos observar a la luz de esto una serie de brechas de capacidad en la región, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta simetría expone brechas críticas en nuestras capacidades de defensa y seguridad. Identificamos al menos cuatro centrales, ¿no? La brecha doctrinal, es decir, que pues nuestras doctrinas no están diseñadas necesariamente para una amenaza aérea de este tipo. Una brecha tecnológica, es decir, con una carencia generalizada de sistemas de guerra electrónica o contramedidas contra sistemas autónomos no tripulados, aéreos no tripulados, perdón, y una brecha de inteligencia con insuficientes capacidades de inteligencia de señales para localizar a operadores, o una brecha de cooperación regional, que es decir, la falta de protocolos para enfrentar esta amenaza transnacional de manera conjunta, ¿no? Y compartiendo una serie de lecciones observadas y aprendidas. Y bueno, para ir cerrando esta intervención, me gustaría señalar una serie de recomendaciones, ¿no? A nivel estratégico, pues podría mencionar, pues esta necesidad y oportunidad de generar centros especializados nacionales o regionales de sistemas no tripulados y de alguna manera permitan unificar la doctrina dentro de las Fuerzas Armadas de un país o en el contexto regional para acelerar procesos de investigación y desarrollo y establecer un núcleo de inteligencia técnica, ¿sí? Esto va de la mano justamente con el fomentar una soberanía tecnológica y la producción local. Sin duda es necesario crear alianzas público-privadas para desarrollar drones y sistemas contra estos sistemas aéreos no tripulados de bajo costo en la región y por lo tanto reducir esa dependencia crítica a la importación, ¿no? Y podemos ver del lado derecho justamente cómo, si bien Ucrania dio este primer paso para generar esta armonía entre el Ministerio de Defensa, de Asuntos Internacionales, de Industrias Estratégicas y de Transformación Digital, que es donde está justamente ubicado esta iniciativa Brave One o el Ejército de Drones. Y eventualmente, ¿no? Hace algunos meses, pues justamente Rusia dio el paso de crear una fuerza dedicada al empleo y al desarrollo de capacidades de drones. Y bueno, una segunda recomendación va en línea a una lógica, a un nivel operacional. Es decir, es necesario implementar una defensa contra o una serie de medidas contra sistemas aéreos no tripulados en capas y de manera orgánica. Y esto implica desarrollar una doctrina y una metodología, ¿no? Aquí les muestro una metodología que ha sido, digamos, desarrollada en el contexto de los Estados Unidos para la toma de decisiones. Y esto de alguna manera también tiene, digamos, significa o se puede traducir en términos prácticos que cada unidad, cada convoy debería tener su propio kit de defensa antidrón, combinando, digamos, la detección, identificación y neutralización. La defensa, podríamos decir, no puede ser un activo centralizado lejano. Además, debemos pasar de una defensa pasiva a una ofensiva desarrollando capacidades de cazar al cazador, ¿no? Esto quiere decir que el dron es prescindible, el operador no. La inversión en guerra electrónica e inteligencia de señales para localizar a los operadores y desarticular la red humana que está detrás de la amenaza debe de ser una prioridad, pues, principal, ¿no? De primer orden. Y bueno, una tercera recomendación va en el orden jurídico y humano, ¿sí? En este caso es crucial elaborar reglas de enfrentamiento claras y específicas, ¿no? Para el uso de la fuerza con drones, siempre apegado al derecho internacional humanitario y que garantice la legitimidad de las acciones estatales. Esto también
implica o va de la mano con justamente lo que veíamos algunas semanas, lo que sucedió en Haití, ¿no? El empleo de drones de manera letal contra una serie de grupos de actores criminales y que, bueno, generó ciertas reacciones en el orden internacional. Y adicionalmente a esta recomendación jurídica y humana, pues va el hecho de la necesidad de invertir en construir y formar a los guerreros digitales, es decir, el personal activo más valioso a final de cuentas. Se necesita una estructura de carrera de especialistas en sistemas no tripulados y fundamentalmente programas robustos de apoyo a la salud mental para tratar la carga cognitiva y la lesión moral que conlleva una guerra remota y que justamente la guerra Rusia-Ucrania está pues dejando entrever. Y bueno, a partir de estas recomendaciones, pues cierro señalando estas implicaciones finales para la región, ¿sí? Esta es una nueva realidad de carácter profundo y por lo tanto es importante señalar que la proliferación de los drones es indudable que ha borrado las líneas entre la delincuencia común y las amenazas a la seguridad nacional y por lo tanto la capacidad de un Estado para garantizar su seguridad dependerá cada vez de su agilidad tecnológica y doctrinal. Y dado que esta amenaza es transnacional, pues la cooperación regional y la inteligencia y las contramedidas, pues ya no son una mera opción diplomática, sino deben de ser una necesidad operativa indispensable. Y para concluir, justamente señalo que la guerra Rusia-Ucrania ofrece este vistazo, ¿no? A la guerra o al conflicto del futuro que de alguna manera en América Latina y el Caribe pues es presente, ¿no? Las lecciones sobre la importancia de la producción local, la agilidad institucional y el dominio el espectro electromagnético, pues indudablemente son aplicables a nuestros desafíos. Es por tanto que adaptar un enfoque proactivo, informado, conjunto y jurídicamente sólido y humanitario, pues no es una opción, es una necesidad estratégica para que la región pueda protegerse eficazmente y también, pues en este caso, la soberanía sea defendida ante esta nueva y disruptiva era de la seguridad. Y me gustaría cerrar justamente con esta frase a la luz de esta gráfica, ¿no? Una proyección hacia 2030 del gasto militar, gasto global de drones militares, que pues indudablemente va casi a duplicarse, ¿no? En los próximos 5 años. Y por lo tanto, pues cierro mencionando que la era de la guerra de los drones pues ha llegado y sus implicaciones para nuestra región son innegables y urgentes. La adopción de un enfoque proactivo no es necesariamente una opción, sino es una necesidad estratégica. Entonces, pues de esta manera agradezco mucho su atención. Quedo abierto para todos sus comentarios, sus dudas y pues abrir el diálogo en este contexto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. por Jorge. Dejo la palabra a Santiago para las preguntas. Santiago, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos algunas preguntas que han enviado. Vamos a ir con la primera, que es sobre la dependencia de componentes occidentales en el complejo aeroespacial ruso. No es solo un problema técnico, sino una expresión estructural de las asimetrías del régimen global de propiedad intelectual. Más que una vulnerabilidad circunstancial, estamos frente a una arquitectura deliberada de contención tecnológica. La pregunta clave, dice, no es si Rusia ya depende, sino cómo convierte esa dependencia en una estrategia de resiliencia o ruptura sistémica. Ok, sí, es indudable. Creo que el comentario que hacen es existe tendencia de componentes extranjeros para la fabricación y operación de drones. Y de alguna manera podría mencionar que es un factor crítico y contradictorio, ¿no? A pesar de los avances de producción local, pues gran parte de este sistema de drones ruso sigue altamente dependiente de componentes importados, especialmente de origen sí occidental, pero también tiene este respaldo de proveeduría asiática, ¿sí? Lo que de alguna manera ha mantenido sostenible esta capacidad operativa y tecnológica. Entonces, podríamos mencionar que la red, eh, digamos, menos extensa y menos resiliente, por decirlo de alguna manera, de Rusia, pues ha logrado operar de manera estable con el respaldo particularmente de China y de Irán, ¿sí? En este caso, pensando en una disrupción, yo lo veo lejano, dado que en este caso Rusia, pues digamos,
sí es, digamos, un proveedor relevante a nivel global, pero en este caso las capacidades sustantivas están orientadas al conflicto ucraniano y yo creo que todas las mejoras y los esfuerzos que sigan desarrollándose, pues seguirán tratando de obtener una ventaja estratégica en el combate actual. De alguna manera podemos decir que pues, las restricciones económicas que han venido de Occidente han sido solventadas de alguna manera con este apoyo chino, ¿no? Por ejemplo, empresas como DJI o CATC son de alguna manera empresas fachada y también pues esto lo ha logrado sortear con mecanismos de contrabando, incluso de triangulación, ¿no? Es decir, países intermediarios juegan un rol como Kazajistán, Kirguistán, Armenia, Turquía, para justamente adquirir piezas sujetas a sanciones, ¿sí? Creo que hay un caso en 2023 donde se descubrió una red de importación indirecta de chips estadounidenses a través de empresas pantalla en Asia Central. Entonces, yo creo que por decirlo de alguna manera, la gran disrupción en este sentido está el generar estos entramados, estas redes de proveeduría y que justamente hace altamente resiliente las cadenas de suministro, ¿no? Obviamente, las capacidades de innovación, que eso es diferente, ¿no? Por un lado estamos hablando de las capacidades productivas, que son todavía estables en Rusia, pero no tienen la misma capacidad de innovación como lo estamos observando en Ucrania. Es decir, la participación de actores estatales, no estatales, academia y tal vez una red mucho más extensa y amplia está permitiendo gradualmente posicionar un paso adelante a Ucrania en esta guerra de drones, ¿no? Entonces, sería lo que yo pudiera argumentar al respecto. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué puede hablar de los cambios doctrinales en las Fuerzas Armadas y en ese sentido la creación de unidades específicas de operación de drones como se ha visto ya en Ucrania y en Rusia? Ok, bueno, como mencionaba de alguna manera, no a profundidad, los cambios doctrinales en las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas durante la guerra, pues han sido, por un lado, muy profundos, es decir, reales innovaciones militares que han tenido implicaciones no nada más en temas de adquisición y de implementación de un recurso tecnológico, sino en el desarrollo de procedimientos, protocolos y también de adecuaciones en su orgánica. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, han sido muy acelerados, ¿no? Impulsados justamente por la masificación de los drones, el rol preponderante, como mencionaba, de la guerra electrónica y el combate de alguna manera urbano extendido y el conflicto de alta intensidad prolongado, ¿sí? Entonces, podríamos mencionar, no sé, al menos algunos elementos centrales de estos cambios doctrinales. Por un lado, y creo que es algo que se va a ir consolidando en el corto o mediano plazo, estas doctrinas de enjambre y descentralización táctica, ¿sí? Es decir, Ucrania ha desarrollado una doctrina descentralizada de combate asistido por drones con cierta autonomía operativa por unidades pequeñas, como pelotones de drones de FPV o escuadras antitanque con drones, ¿no? Y también esto deja en evidencia que los cambios doctrinales están manifestando una integración doctrinal del combate multidominio, ¿no? Como mencionábamos, estamos hablando de una ventaja aérea, pero incluso el blindado, el infante, puede tener acceso a esas capacidades. Y esto respaldado justamente con una infraestructura de telecomunicaciones robusta, ¿no? Sólida. También podremos decir justamente, de alguna manera se asocia a lo que ya mencionaba, ¿no? Esta producción civil militar que, como mencionaba el caso China, ¿no? Esta doctrina de la fusión civil-militar tiene impactos en las doctrinas de innovación abierta, específicamente en Ucrania, ¿no? Es decir, esta articulación de un ecosistema de innovación tecnológica civil-militar permiten justamente alcanzar esa superioridad tecnológica y que puede prevenir no necesariamente de fuentes estatales. Y obviamente esto le da mucho mayor agilidad. En el caso de Rusia, vemos
de manera análoga a este modelo de innovación o de industria militar centralizado, vemos doctrinas mucho más clásicas adaptadas a un conflicto pues tecnológicamente asimétrico, ¿sí? Es decir, ellos de alguna manera han tratado de replantear su doctrina de la maniobra masiva. ¿Sí? Y desde el inicio, algo que se podía observar es que Rusia empleó una doctrina heredada del periodo soviético basada en grandes columnas mecanizadas, fuego de artillería masivo y control vertical rígido. Sin embargo, tras las derrotas que tuvieron en Kiev en 2022, en septiembre más o menos, a lo largo de 2022, las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a modificar su doctrina de alguna manera para incorporar la guerra no tripulada, mayor dispersión táctica y el empleo sistemático de drones para principalmente reconocimiento y ataque, ¿no? Que es justamente lo que pues hemos visto en las prácticamente 2 o 3 últimas semanas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, también Rusia lo que ha hecho es una doctrina de zona de fuego electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos yo creo que en el último año y medio Rusia ha reforzado la idea de que un espacio de batalla saturado de guerra electrónica con fuertes capacidades para bloquear, interferir o capturar drones enemigos, ¿no? Esto va muy asociado a estos elementos de guerra electrónica que mencionaba. Y también se logró incorporar a su doctrina el uso de drones conducidos por cable, ¿no? Estos drones de fibra óptica para justamente evadir el jamming, las contramedidas ucranianas, y también reconfigurar las zonas fortificadas de defensa antidrón de Ucrania. Y finalmente, retomando justamente el modelo industrial, pues ellos han optado por esta industria militar un poco más cerrada, ¿no? Es un modelo doctrinal de industrialización estatal centralizada, obviamente desde una perspectiva mucho más clásica, basada en fábricas militares, un control estatal, digamos, basado en licencias y una verticalidad en el desarrollo tecnológico, ¿no? Aunque lo que estamos viendo en los últimos meses es que ha formalizado este plan de producción de drones y que pues, le permitirá de alguna manera tener mayores elementos para combatir en contextos urbanos, emprender operaciones antitanque o de saturación. Entonces, a grandes rasgos, creo que serían esos dos elementos de cambio doctrinal que observo tanto en Ucrania como en Rusia, y creo que muchos de ellos son aplicables al contexto latinoamericano. Muchas gracias. Otra pregunta aquí es cómo analiza la llegada de la inteligencia artificial implementada en la guerra de drones. Digamos que eso es, por decirlo poco, no sé, escalofriante en el sentido de que Eh, hemos visto en los últimos meses avances significativos, principalmente en los contextos, yo los he visto en el contexto chino, en el cual ya ha logrado desarrollar marcos doctrinales de operación de drones desde una perspectiva táctica de enjambres. En este caso, pues esto se asocia directamente a las armas autónomas, ¿sí? Que es un debate no nuevo, tiene más de 10 años en discusión en grupos de expertos en Naciones Unidas, y pues no ha habido, digamos, mayores avances más que pues a una serie de protocolos, de lineamientos, de buena voluntad, pero pues nada de un alcance vinculante que pueda regular esto, ¿no? Y lo que se está observando, no nada más en el conflicto Rusia-Ucrania, sino también en el contexto de Medio Oriente, es justamente que la inteligencia artificial va, digamos, a funcionar como un multiplicador de capacidades tácticas y operativas. Es decir, actualmente, pues hay un operador humano detrás del dron y pues tiene una serie de limitaciones, ¿no? De percepción, de toma de decisiones, de respuesta, cosa que, digamos, la inteligencia artificial pues va a reducir de manera drástica y dramática, ¿no? Esa capacidad de reajustar su formación de comunicación con otros drones desplegados. Esto solamente por mencionar de alguna manera, ¿no? Y tiene una serie de aplicaciones directas, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento, pues prácticamente
instantáneo o automatizado de imágenes, ¿no? Que de alguna manera creo que los sistemas Delta de Ucrania ya han empleado justamente estos sistemas para analizar imágenes satelitales, perdón, y detectar posiciones enemigas, vehículos blindados o incluso posiciones de artillería con mucho mayor precisión. Esto también, pues entonces nos lleva al ámbito o al umbral de los drones autónomos, ¿no? Como a partir de la operación de algoritmos de navegación entrenados, basados en machine learning, en este caso, pues pueden volar sin necesidad incluso de contar con una comunicación GPS y pues obviamente sin un operador humano detrás. Entonces también esto va a representar un desafío para las medidas que ya existen o contramedidas, mejor dicho, contra los sistemas aéreos no tripulados, porque ya no van a necesitar esa comunicación directa, ¿no? Con una base central de control. Y también creo que va a tener o está teniendo, mejor dicho, un impacto en los sistemas de targeting, es decir, las plataformas y la introducción de la inteligencia artificial pues permite un seguimiento mucho más puntual, preciso y actualizado de blancos móviles, ¿sí? Y esto, por ejemplo, también permite guiar pues la artillería o emplear drones, digamos, kamikaze o suicidas con mayor exactitud, que fue justamente lo que se vio en la operación Telaraña, incluso superando repito, las medidas defensivas, ¿no? En donde puedan haber despliegues de jamming. Entonces, en términos generales, pudiera mencionar eso y probablemente pudiera tener una implicación más allá del ámbito operativo. Yo creo que también en el ámbito logístico, perdón, e incluso de producción de estos sistemas, ¿no? No tengo el dato exacto, hace algunos días lo leí, pero China está proyectando la producción de millones de drones miniatura FPV, ¿no? Entonces, obviamente la producción de estos sistemas de manera masiva requiere la automatización y el empleo de sistemas pues con esas capacidades, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto sustancial en ello. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que hicieron acá es cómo observa la situación de la producción de drones de origen iraní por parte de Venezuela y cómo puede impactar en Sudamérica y el Caribe. Ok. Bueno, digamos que el mercado de drones, pues podemos observar justamente actores preponderantes, ¿no? Irán es uno de ellos, también podemos observar a Turquía, pero de manera particular, digamos, estos vínculos a partir de la configuración geopolítica global que existe entre Irán y algunos países de América Latina, específicamente Irán, pues yo creo que empieza a comprometer de alguna manera aspectos propios de la seguridad hemisférica, la estabilidad regional y obviamente en el mediano plazo pudiera ser ese equilibrio militar tecnológico, ¿no? Pensando que hay países de la región que no tienen ese respaldo, ¿no? Como puede de alguna manera tenerlo justamente Venezuela en estos últimos años, pero me atrevería a decir que no es algo necesariamente nuevo, ¿no? Ya, si no recuerdo, 2006, 2007, ya había, digamos, una serie de cooperaciones en términos militares y tecnológicos entre Venezuela e Irán, y que esto implicaba desde entonces, pues, apoyo para la instauración y operación de fábricas de armas ligeras, de sistemas de vigilancia, y también de alguna manera pues todavía incipientes procesos de transferencia tecnológica de drones. Esto se fue justamente intensificando y al menos en los últimos años, 2022, 2023, justamente reportes de inteligencia de Estados Unidos señalaban que Venezuela había recibido pues una serie de indumentaria, de kits de ensamblaje de drones justamente iraníes, tipo Maher o Shahed, relativamente similar al que emplea Rusia en la guerra contra Ucrania. Entonces, digamos que estos drones habría que, digamos, considerarlos por un lado el Mohahed 6 es un dron de ala fija que normalmente sirve de vigilancia y de ataque con, pues no sé, una autonomía de vuelo cercana a las 180, 200 kilómetros
pero puede tener carga, digamos, útil de bombas o de explosivos guiados. Mientras que el Shahed 131 es un dron suicida, ¿sí? Es, digamos, es el que normalmente se ha empleado por Rusia para saturar las defensas aéreas y hacer ataques estratégicos contra Ucrania. Hay otro dron es el Ababil, creo, Ababil 3, que es un dron más de observación y es de alguna manera adaptable a misiones kamikaze. Entonces, estos tres tipos de drones, como mencionaba ahorita inicialmente, creo que pueden generar potencialmente un desbalance o pues sí, una alteración a ese equilibrio militar tecnológico y eventualmente yo creo que puede justamente eh, pues no sé, posicionar o incitar, mejor dicho, el posicionamiento de otros actores extrarregionales, ¿no? Particularmente China o Estados Unidos, para de alguna manera reequilibrar ese balance tecnológico militar. Obviamente esto indudablemente para Venezuela le ha permitido romper un cerco tecnológico, reducir la dependencia de proveedores occidentales, que indudablemente lo tiene así como lo mencionaba respecto a Rusia. Es un gran impulso a su desarrollo de capacidades militares, considerando al menos las tensiones que tiene al día de hoy con Colombia, con Guyana y pues obviamente con potencias extranjeras, particularmente con Estados Unidos. Y creo que de alguna manera eso también les ha permitido tener mayor control de movimientos insurgentes, de grupos irregulares contra el régimen o zonas fronterizas con drones armados, ¿no? Entonces, de alguna manera se replica lo que mencionaba, ¿no? El impacto de estos sistemas en el dominio cognitivo, por un lado como una herramienta disuasiva, tanto dentro como fuera de Venezuela, pero también como un elemento de propaganda política y militar, ¿no? Entonces, es así como yo percibo este impacto, ¿no? Del apoyo iraní sobre las capacidades venezolanas. Y hablando de, ya que te he nombrado el concepto de la masa como un factor disruptivo en el campo de batalla, ¿cree que en los países occidentales se está prestando atención a esta masividad como el factor tan importante, así como vemos de China o la guerra de Ucrania? Pues yo creo que sí, digamos que este concepto podríamos decir que está considerado y no nada más está viendo reflejado justamente en el contexto eh, de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? De hecho, justamente la manera en la cual se ha vulnerado, por ejemplo, el Iron Dome, el domo de hierro, la cúpula de hierro de Israel, pues es justamente bajo esta lógica, ¿no? El empleo de una serie de misiles, de manera masiva y probablemente de 1.000 misiles, pues si pegan 20, pues será una gran ganancia, ¿no? Entonces, creo que en Occidente se ha visto eso como un elemento para fortalecer las capacidades, por un lado, antimisiles, ¿no? Entiendo que los Estados Unidos hace algunos, no sé si un año, 2 años, ha entendido justamente esta lógica como no nada más como una amenaza, sino también como una ventaja disruptiva. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay un programa que se llama Replicator en inglés, y fue justamente para desarrollar y desplegar miles de drones autónomos y sistemas inteligentes de bajo costo, como respuesta a la experiencia justamente de Ucrania y al modelo de saturación que está desarrollando China, ¿sí? Entonces, recuerdo alguna parte de ese estudio, de ese programa, que mencionaba justamente que algún mando del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos señalaba que era necesario ganar no nada más con plataformas, digamos, de quinta generación, ¿eh? Esto haciendo alusión a los F-35, ¿no? Y la competencia directa que tiene con el desarrollo chino, ¿no? Sino también con enjambres baratos que abruman y penetran las defensas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, pues, esta diversificación, por un lado militar industrial y por otro lado doctrinal, pues, de uno de los artífices del pensamiento militar occidental, ¿no? En los Estados Unidos. Y esto también yo creo que ha permeado de alguna manera
con algunos elementos propios dentro de la OTAN, ¿sí? Es decir, cómo la Alianza Atlántica gradualmente ha ido incorporando, creo yo, una doctrina de dispersión mucho más inteligente, empleando este tipo de drones o incluso sistemas no nada más aéreos, sino terrestres o submarinos con sensores de alguna manera desechables que aumentan la conciencia situacional, repito, en aire, en tierra y en mar, y que esto también, digamos, puede servir eventualmente para identificar vulnerabilidades y saturar la defensa antiaérea o incluso negar acceso a ciertas zonas críticas, ¿no? Y creo que los que han tenido, digamos, más avance en esa materia dentro del bloque europeo, pues obviamente Polonia, ¿no? Por la amenaza que potencialmente existe. Creo que Letonia y Estonia paralelamente y Reino Unido, ¿no? Creo que son los casos más representativos, ¿sí? Y para el caso, digamos, de América Latina y el Caribe, creo que eso pues representa un desafío, ¿no? Porque estamos hablando de pues una serie de presupuestos significativos, por un lado. Por otro lado, esto en términos, digamos, ofensivos. Y en temas defensivos, pues obviamente también adquirir capacidades defensivas de disuasión o de respuesta pues no convencionales, ¿no? En este caso mediante drones, sistemas empleando inteligencia artificial y, y que bueno, todavía no lo logramos ver de manera tangible, digamos, empleado por grupos del crimen organizado, grupos insurgentes o actores, otros actores no estatales, pero probablemente, ¿no? Eventualmente con la capacidad financiera que están adquiriendo, pues no sería extraño ver eso en algunos años, ¿no? Y que de alguna manera se ha visto, como ya mencionaba, ¿no? En el caso de Haití, en el caso de México, de Brasil o de Colombia. Sí, entonces esa sería más o menos mi apreciación. Y vamos a una última pregunta para no pasarnos con el tiempo. Aquí preguntan, además de la implementación de las reglas de emprendimiento específicas para empleo de este tipo de sistemas, ¿cuál cree usted que serían los desafíos para las Fuerzas Armadas de Latinoamérica para el desarrollo, implementación y empleo de las armas autónomas, considerando obviamente el derecho internacional humanitario? Bueno, sin duda, digamos que uno de los elementos centrales es justamente estas reglas de enfrentamiento, ¿no? O de empeñamiento, que pues justamente establecen ese marco de acción de cuándo y cómo se puede usar la fuerza en operaciones, ya sea militares de orden de defensa o de seguridad en sus diversos niveles, ¿no? Entonces, por un lado, adicional a esos marcos o a esas reglas de enfrentamiento, podríamos decir que la regulación o la normativa, los marcos legales específicos de cada país, pues requieren, por un lado, mantenerse actualizados, ¿no? Ser probablemente, y como así se está viendo en varios países, principalmente europeos, un tanto mucho más restrictivos, ¿no? En este caso, he de mencionar que creo que hay varios países de la región de América Latina que carecen de una legislación clara que justamente regule el uso de drones de ciertas características y que eventualmente puedan ser empleados como arma, como elemento de reconocimiento o incluso tácticos, ¿no? Por parte, obviamente, de las fuerzas de seguridad del Estado, pero incluso por actores no estatales, ¿no? También algunas de estas leyes creo que se perciben, al menos es una percepción que hay, digamos, en la academia, que algunas de estas leyes pareciera que tienen un tono como genérico o orientados más como a regular aspectos de orden meramente civil o comercial, todo lo que está asociado a la aeronáutica civil, a temas de privacidad, de espacio aéreo, pero no se involucran, no entran, digamos, a este ámbito operativo, ¿sí? Entonces, esos vacíos jurídicos creo que son justamente los que tanto actores no estatales en nuestra región, pues han vulnerado o genera esa área gris, ¿no?
esa brecha y esa limitación normativa por establecer, por un lado, los parámetros de responsabilidad, de proporcionalidad, la cadena de mando, el uso letal autónomo, cuando eventualmente sería justificable, ¿no? Y obviamente aspectos de transparencia, ¿no? Que en el debate internacional que mencionaba que se ha dado en Naciones Unidas, en grupos de expertos y impulsado en gran medida por el Consejo Internacional de la Cruz Roja, justamente es lo que se señala, ¿no? Al menos hay tres grandes posturas a nivel internacional: aquellos que prohíben el uso de estos sistemas, aquellos que, pues, están, digamos, en contra de la prohibición, y una tercera vía que es, digamos, la que ha empujado el bloque europeo respecto a la transparencia, ¿no? Y a la fiscalización de las capacidades y de su empleo, ¿no? Y también creo que ligado un poco a estas reglas de enfrentamiento y a los marcos doctrinales, pues aún creo que hay muchos contextos en los cuales no se establecen, por ejemplo, leyes o sí, legislación clara sobre las responsabilidades penales, ¿no? En caso, por ejemplo, de errores en la operación, ya sea por un operador o por un mismo sistema autónomo, entendiendo de, bueno, y en quién recae la responsabilidad, ¿no? En el operador, en el comandante, en el programador, en el algoritmo. Es algo no resuelto aún en el orden internacional, y en el orden regional, pues todavía no, tampoco. Y obviamente, pues esto va ligado con el tema de los límites de la autonomía letal, ¿no? Es decir, hasta qué punto un dron, uno de estos sistemas, puede tomar decisiones de ataque, ¿no? Para neutralizar un objetivo. Y bueno, lo que se ha impulsado en este sentido, y creo que todavía no se refleja en la legislación, es la supervisión humana obligatoria en todo momento, ¿no? A pesar de que exista esta autonomía operativa por parte de los sistemas aéreos no tripulados. Y obviamente esto creo que genera una doctrina jurídica de carácter regional, ¿sí? En ese sentido, creo que la cooperación y el compartir lecciones aprendidas es fundamental, justamente para que se generen entramados jurídicos aplicables al uso de estas nuevas tecnologías en conflictos internos o en situaciones de seguridad comprometidas. Por ejemplo, esto, de alguna manera, en el derecho internacional humanitario, creo que no ha sido del todo actualizado para contemplar justamente el uso de armamento o sistemas autónomos en contextos de seguridad interna, no de conflicto armado internacional, que es un contexto distinto. La protección de civiles, por ejemplo, ante vigilancia automatizada, y que esto se liga directamente con temas eh, de privacidad. Y tres, la regulación del uso extraterritorial de los sistemas de drones, ¿no? Es decir, cuando un dron está operando en los límites fronterizos, pues es probable que, pues, haga un cruce, ¿no? Por algún error o por alguna maniobra necesaria. ¿Y qué implicaciones tiene esto para términos o fines de una preservación de la soberanía aérea, ¿no? Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad, y que justamente, como refiere en la pregunta, pues no se ciñe únicamente al desarrollo de estas reglas de empeñamiento, ¿no? Sino que va un poco más allá. Muchas gracias, doctor Barrera. Quiero agradecer el tiempo que se dio y la dedicación con la cual presentó su tema y las preguntas. Asimismo, creo que las 4 lecciones que usted nos deja, las recomendaciones y la necesidad de seguir estudiando esto, es cada día más importante para el ámbito de la seguridad y defensa, especialmente en nuestra región. También quiero agradecer en forma muy especial a quienes nos acompañaron de diferentes países: Ecuador, México, Argentina, Brasil, España, Perú, Estados Unidos, Uruguay, República Dominicana, Panamá, El Salvador y, por supuesto, Chile. Para todos ustedes, nuestro agradecimiento. La grabación de esta presentación, como asimismo la presentación de slide, quedarán unos días más, tanto en la página de Pucará, con Santiago Rivas, a quien agradecemos como siempre su colaboración, y en nuestra página del Centro de Estudio. Será hasta una próxima oportunidad. Doctor Barrera, le agradezco nuevamente su tiempo y esperamos contar en un futuro no muy lejano nuevamente con sus grandes conocimientos. Saludos a todos y nos vemos en un próximo webinar
realmente sobre este tema que creo que es uno de los temas puntuales en los cuales la defensa tiene que preocuparse. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.